Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la sexta lección de este tercer trimestre, titulada Moviendo Montañas. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Mateo capítulo 16 versículo 24. Dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La barrera de la fe representaba uno de los más grandes obstáculos que debían ser superados por los discípulos durante el periodo que estuvieron en presencia de Jesús. Ellos habían oído las parábolas del Maestro, habían presenciado los milagros que él había llevado a cabo, habían recibido revelaciones especiales a fin de enfrentar las pruebas que les sobrevendrían después del retorno de Cristo al cielo. Sin embargo, aún así, estaban débiles en la fe. Todavía había tanto por aprender. Jesús no desistió de sus discípulos y trabajó incesantemente hasta que finalmente la fe de ellos floreció, permitiendo que Dios tuviera el control total de la vida de sus amados. Imagínate la escena: Jesús y 3 de los discípulos descienden del monte y se encuentran con la multitud como en un hervidero. No había fe, los discípulos se sentían humillados, el padre del joven estaba devastado, el muchachito padeciendo una crisis, la multitud que estaba exaltada a punto de perder el control, y los escribas se burlaban de la situación. Sin embargo, apenas la multitud vio a Jesús, las cosas cambiaron. Por medio de la fe podemos realizar las cosas que parecen imposibles a los ojos humanos. Por la fe, nuestra interrelación con Cristo crece de tal manera que nunca podríamos imaginarnos. Por la fe, somos capaces de permitir que Dios realice sus propósitos en nuestra vida diariamente. Con toda seguridad, ya debes haber oído la frase que se convirtió en un dicho popular: la fe mueve montañas. La historia de esta semana nos revela el contexto en que podría haber estado inspirada esta expresión. Las palabras de Jesús parecían enigmáticas. ¿Qué habría querido decir con negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo? ¿Cómo deberían haber comprendido este mensaje los discípulos? Fíjate cómo el comentario bíblico adventista amplía el sentido del texto. En el contexto en el cual Cristo menciona llevar la cruz, no se refiere tanto a las pequeñas dificultades y a los obstáculos que debieran enfrentar los discípulos, sino más bien a la necesidad de estar dispuestos a hacer frente a la misma muerte. En otros pasajes, Cristo presentó la idea adicional de que los discípulos debían tomar su cruz cada día, al consagrarse a la vida de servicio a la cual habían sido llamados. El que quiera ser su discípulo, en primer lugar, debe renunciar a sí mismo, renunciar a sus propios planes, a sus propios deseos. Después, debe estar dispuesto a llevar cualquier cruz que el deber le pida llevar. Finalmente, debe seguir en las pisadas de Jesús. Seguir a Jesús equivale a seguir en nuestra propia vida el modelo de la vida del Salvador, sirviendo a Dios y a nuestro prójimo como Él lo hizo. En un mundo en que las interrelaciones se están volviendo cada vez más superficiales y vacías, ¿cómo podríamos desarrollar el amor genuino por Dios y por el prójimo a punto tal que hasta entreguemos nuestra vida si fuera necesario? ¿Estaremos dispuestos a renunciar a nuestros planes y voluntad a fin de vivir lo que Cristo desea para nosotros? La vida cristiana puede ser resumida en una sola palabra: compromiso. Si somos cristianos, necesitamos vivir como lo hizo Cristo. La invitación de Jesús a seguirlo se extiende a ti también. Busca tu Biblia y leamos juntos Juan 8:12. Dice así: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entremos al espacio de los datos curiosos de la lección número 6 para ver si lo sabías o no. Número 1. Pedro, Santiago y Juan estaban junto a Jesús en el lugar que terminó siendo conocido como el Monte de la Transfiguración. Fue allí donde aparecieron Moisés y Elías, el primero como representante de aquellos que van a pasar por la experiencia de la muerte, pero resucitarán al momento de la venida de Jesús. El segundo representando a quienes serán trasladados sin experimentar la muerte. En aquella ocasión, más de una vez Dios afirmó que Jesús era su Hijo amado. Número 2. Los otros 9 discípulos pensaron que no habían podido expulsar a los demonios que estaban dentro del muchacho porque habían perdido su poder.
suceder. Sin embargo, Jesús les dejó en claro que el verdadero problema había sido la condición espiritual de ellos. Ellos sintieron celos por causa del favor que les había demostrado a los 3 compañeros. Se sintieron desanimados y habían comenzado a quejarse. Esto impidió que Dios actuara por medio de ellos. Número 3. La posesión demoníaca es la manifestación de los ángeles caídos, que fueron conocidos por el nombre de demonios después de que fueran expulsados del cielo, en circunstancias de la rebelión de Lucifer. Las personas pudieron haber sentido miedo. Sin embargo, Jesús sabía exactamente con qué tipo de seres estaba luchando y no se intimidó. Al final de cuentas, él era el Hijo de Dios, el Arcángel Miguel, quien ya había derrotado a las fuerzas del mal. Número 4. En tiempos antiguos, las personas pensaban que las montañas tenían raíces bien hondas en la tierra. Entonces, la idea de mover montañas era típica en las enseñanzas judías, a fin de representar algo virtualmente imposible. Número 5. Jesús quería que los discípulos entendieran que no serían los más grandes obstáculos y dificultades los que impedirían el cumplimiento de la misión, sino que lo sería la falta de fe en el poder de Dios. Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos, mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Salmos 139, 23 y 24. Muchos que seguían los pasos de Jesús estaban interesados solamente en ver curaciones y milagros. El riesgo de tomar un rumbo equivocado era elevado, ya que se dejaban llevar por los acontecimientos del momento. ¿Qué fue lo que sucedió cuando los discípulos no pudieron curar al muchachito endemoniado? La multitud se volvió contra ellos. Después de que Jesús resolvió la situación, nuevamente se sintieron maravillados. Un tiempo después, cuando Jesús estuvo delante de Pilato, esas mismas personas prefirieron que fuera liberado Barrabás y todavía exigieron que el Salvador de la humanidad fuera crucificado. Tal vez nosotros no seamos mejores que aquellas personas. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como las planeábamos o cuando las circunstancias no son favorables? ¿Podemos garantizar que nuestra fe en Dios y en quien Él es permanecerá inmutable? Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras reconocían edificios bombardeados en búsqueda de soldados enemigos, los aliados descubrieron palabras talladas en la pared de un sótano. Probablemente un judío que se escondía en aquel lugar habría sido el autor de esas palabras que decían: creo en el sol, aunque no aparece. Creo en el amor, aunque no se demuestra. Creo en Dios, aunque se mantenga en silencio. La persona que escribió este mensaje había sido privada de todo lo que le correspondía por derecho. Aún así, su fe era lo suficientemente fuerte como para mover las montañas de la duda y del sentimiento de pérdida de todo lo que era importante en la vida. La fe mueve montañas. Esto es un hecho. ¿Qué tipo de situaciones aparentemente imposibles tendrás que enfrentar la próxima semana? ¿Has visto la semillita de mostaza? Investiga y observa su tamaño. Aunque tu fe parezca demasiado pequeña, puede desarrollarse. Tú solamente necesitas alimentarla diariamente con la lectura de la Biblia, la oración y el espíritu de gratitud por lo que Dios ya ha hecho en tu vida. En el proceso, tal como esa semillita, tu fe va a crecer y volverse cada día más fuerte. No existirá obstáculo que no pueda ser vencido. Tal como lo escribió el apóstol Pablo, tenemos la seguridad de que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Por medio de la fe, tú puedes mover montañas. Sin embargo, lo más importante no es mover montañas, sino tener fe. Esto nos lo dice Arthur Clown Brock. La lectura complementaria de esta semana se encuentra en los capítulos 44 al 47 del libro El Libertador. Si deseas aprender más de la Biblia y conocer mucho más de Jesús, te invitamos a compartir con nosotros de un estudio bíblico. Para más información, escríbenos a través de nuestras redes sociales que se encuentran abajo en la descripción de este video. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!